En el nombre de Jesús. Con nosotros, amén. Dios le bendiga, aleluya. Muchas gracias, Señor, aleluya. Qué bueno es alabarle, gloria a Dios. Gracias te da mi alma. Maravilloso eres Jesús. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad Hay poder, que nos dio primeramente de llegar a este lugar y, ¿verdad? Y de poder estar juntos. Gracias, Señor, aleluya. Con nosotros. Bendito sea Dios. Así que vamos a comenzar. Les invito a que vayan conmigo allá a Romanos capítulo 4. Alabado sea Dios. Versículos del 17 al 21. Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma le adora, gloria al Señor. Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 21. Amén. Y no Gloria a Dios. El Señor sigue aquí con nosotros, así que tenemos libertad de adorarle y de bendecirle. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer a la honra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y su pueblo dice: Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Su palabra dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Bendito sea el Señor. Ya alabado predicamos. sea Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Maravilloso, Hermosa Señor. palabra. Puede sentarse, pero antes de que se siente, dígale a que está a su lado: Dios le bendiga una vez más. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermosa la palabra del Señor, que como diría anteriormente nuestro pastor, muchas veces no hay que ni agregarle nada porque está tan claro. Mi alma te Pero adora. gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad una vez más. Y Él día a día nos llama la atención o nos manda advertencias a nuestras vidas. Poderoso. Cada vez que se predica el mensaje de la palabra de Dios, es porque el Señor nos está alertando de algo, nos está advirtiendo y nos está ayudando para que nosotros estemos alerta, Gloria al Señor. preparados a la expectativa de lo que va a acontecer. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche yo no quiero referirme al pasaje en su contexto como el apóstol Pablo lo describe allí, ni tampoco quiero ir a cuando el Señor Todopoderoso le pide a su hijo, ¿verdad?, como una prueba a Abraham, porque a eso se refiere esta palabra. No quiero referirme a eso, sino que quiero resaltar 4 puntos que ahí mismo están, para que nosotros veamos por qué este hombre de Dios pudo esperar y caminar sobre la promesa que Dios un día le había hecho, a pesar de que no tenía hijos. Dios lo llamó a Abraham y él pudo caminar. Dice
en Génesis 15:6, y creyó Abraham a Jehová cuando él se le apareció, cuando él le habló. Pablo, aquí mismo, en el versículo 17, dice, delante de Dios, ¿a quién creyó? Él creyó cuando fue llamado a salir de su tierra, de su casa y de su parentela. Él no vio nada hacia adelante, solamente caminó en la promesa, en la palabra que el Dios Todopoderoso le había dado. Y podemos ver a través de las Escrituras que él pudo mantenerse en medio de las dificultades que vamos a ir viendo en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. El tema que traigo a compartir con ustedes es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros, y que en esta noche posiblemente la vamos a contestar. Es: ¿en quién o en qué está puesta su fe? ¿En quién? En Jehová Dios. ¿O en qué? En la situación, en la adversidad, el problema, las circunstancias que lo está rodeando. ¿En quién o en qué está puesta su fe? Gloria sea el nombre del Señor. Dele fuera de palmas a nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Es un corto mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Abraham, su padre se llamaba Taré, su hermano Nacor, y Harán y su sobrino Lot vivían en Ur de los Caldeos, y se fueron de ahí hacia un lugar llamado Harán, donde murió su padre Taré. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significará esto? Para poder recibir lo prometido, él creyó en esperanza contra esperanza. Pero quiero llevarlos allá a Hechos, ahí cerquita, en su versículo 7, en su capítulo 7, versículos 2 y 4. Cuando Esteban estaba dando el discurso de defensa, Esteban le dice a los que estaban ahí: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que murase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es, que él creyó para recibir lo prometido. Les estoy dando referencias bíblicas de que cómo fue este proceso de Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Fue una persona o un varón que marcó la historia bíblica. A eso lo vamos a referir en esta noche. Como este varón, en medio de este llamado que Dios le hace, es reconocido tiempo después, cuando Jesucristo ya había venido, y cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado o muerto, él les vuelve y les repite la historia. No podemos hablar de otra historia bíblica que la misma. Esteban hace más de 2000 años se enfrentó a eso. Nosotros ahora volvemos y tenemos que retroceder como estos hijos de Dios, llamados en medio de situaciones igual que la suya y la mía, pudieron caminar hacia adelante en medio de las circunstancias, los problemas, las dificultades que estaban enfrentando. No eran diferentes a nosotros, pero ellos creyeron sobre lo que Dios les había dado. Y nosotros tenemos esta palabra escrita aquí, y tenemos que creer en las promesas del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a ir un poco más allá en Nehemías. Nehemías capítulo 9. Nehemías, gloria sea el nombre del Señor.
capítulo 9, versículos 7 y 8. Le dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y algo más añade Esdras cuando él está dando, se reúne junto al pueblo de Israel para pedir perdón por sus pecados, por sus iniquidades. Y le dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esdras dice: y hallaste fiel su corazón. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios sabía desde un principio que llamó a Abraham a quién estaba llamando. Dios sabe desde un principio a quién está llamando usted y yo, que hemos sido escogidos para llevar este evangelio, así como estos patriarcas, así como los que después de ellos siguieron llevando la palabra. Así Dios conoce si su corazón es fiel hacia Él, y ha hecho un llamado para que usted se levante y camine en la dificultad que pudiera estar pasando. Alabado sea el nombre del Señor. Y hallaste fiel su corazón. Él dice, Pablo a los romanos, él creyó en esperanza contra esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Conocemos, ¿verdad?, que en el libro de Génesis, desde su capítulo 11, 12, 13 en adelante, está toda la historia relatada de todos los sucesos que pasó Abraham junto con su esposa Sara. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí podemos encontrar detalladamente todo lo que pasó a Abraham. Él salió en obediencia, creyendo. Señor. Para recibir lo prometido, él salió en obediencia, creyendo en la promesa que Dios le había dado. Gloria sea el nombre del Señor. En el capítulo 15 de Génesis, Dios se le muestra en visión y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de que él estaba transitando, ¿verdad?, todos los sucesos que pasó, el Señor llega en visión a Abraham y lo reconforta, lo anima, le va y le fortalece y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón o premio o tu recompensa será sobremanera grande. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice: para recibir conforme mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Él avanzó sobre lo que Dios le había dicho. El Señor llega a fortalecerlo. En el capítulo 15, ahí mismo, en su versículo 7, le vuelve y le dice: yo fui el que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Qué le estaba diciendo? No te preocupes, Abraham. Yo fui el que hice este plan contigo y lo llevaré a cabo hasta el final. Hasta el final recibirás ese premio, ese galardón. Para nosotros, nuestro galardón es la vida eterna. Por eso es que día tras día de culto venimos a este lugar a fortalecernos. En nuestras casas tenemos que tener nuestro tiempo para acercarnos al Señor, para darle alabanzas al Señor. Pero día tras día que llegamos a este lugar, cuando Dios nos permite escuchar su palabra, es para que caminemos sobre su promesa. Es para que creamos en las palabras que Él nos ha dado, de que hay una vida eterna. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Acuérdense que yo me gusta traer algunos apuntes.
Así que no se preocupe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, que le dé vuelta a esta paginita. Gloria a Dios. Después del capítulo 15, cuando el Señor habla en visión a Abraham, pasaron 10 años desde que Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Gloria sea el nombre del Señor. Eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 16, cuando Génesis nos relata algo que hizo Sara. Posiblemente Sara no sabía la promesa, qué sé yo, o Sara le vino la duda. Y Sara en el capítulo 16 registra que ella decía que Jehová la había hecho estéril. Y por eso se le ocurre la idea de decirle a Abraham, hacerle un ruego. Ella le rogó, le suplicó que se allegara a su sierva Agar, una sierva egipcia que era de Sara. Y entonces Abraham accede al ruego de su esposa. Gloria a Dios. Posiblemente la vio agobiada, posiblemente ella estaba angustiada porque ella no había procreado, no podía salir embarazada, ella era estéril. Entonces Abraham accede, dice la escritura, al ruego de su esposa. Pero miren lo que esto marca en la historia. Su primer hijo de Abraham se llama Ismael. Y hasta ahora en día, esos descendientes viven una lucha continua allá en el Medio Oriente, que son los árabes. Vean, por Abraham haber accedido a lo que Sara, su esposa, le propuso, lo que está pasando. Pero nada nada pasa sin que Dios lo sepa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué quiero detenerme un poco aquí? Tenemos que tener cuidado en las situaciones que nosotros pudiéramos estar pasando. ¿A qué le estamos diciendo que sí? Porque la voluntad de Dios es que caminemos en las promesas que Él nos ha dado. No hay manera de desviarnos por aquí y salir adelante, de evadir lo que tenemos que pasar. No hay como nosotros busquemos un lugar para desviarnos y salir adelante. No lo hay. Cuando Dios traza un plan, el cual Él lo ha hecho desde la eternidad para usted y para mí, usted tiene que caminar hacia esa promesa. Usted tiene que caminar derecho hacia ese lugar donde Dios lo va a llevar. Usted no se puede desviar, porque esos ruegos que escuchamos por allí y por allá muchas veces no vienen de Dios, vienen de personas que son un tropiezo para usted y para mí. No podemos acceder a esos ruegos de personas que no tienen la dirección del Espíritu Santo. Pastores, líderes, esposos que han sido llamados como sacerdotes. Mucho cuidado en prestarle la atención a aquellos ruegos que sus esposas muchas veces no están bajo la dirección de Dios. Y usted, hermana amada, y yo tenemos que tener cuidado también a esas cosas que susurramos cuando no vienen de parte de Dios. Eso es lo que pasó con Abraham. Pero la Biblia nunca dice que Abraham dejó de creer en la circunstancia. La Biblia siempre dice que Abraham creyó y siguió marchando. Esto fue algo que para enseñanza nuestra espiritualmente está plasmada en esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. Físicamente, ellos no podían obtener lo que Dios les había prometido.
Porque la palabra de Dios enseña que ya la costumbre de Sara había cesado. Abraham era un hombre avanzado de edad. Físicamente o humanamente era imposible para que ellos recibieran lo prometido, el hijo que Dios les había prometido. Ellos no tenían ninguna esperanza humana para recibirlo. Pero la Biblia dice, y no se debilitó en la fe. ¿Qué es debilitarse? Es cuando una persona no tiene fuerzas, se queda sin fuerzas y es dominada por la situación que están viendo sus ojos físicos o carnales. Gloria al No Señor. están activos sus ojos espirituales. La persona está viendo con sus ojos todo lo que le rodea y eso está impidiendo que la persona pueda obtener, caminar sobre la promesa que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Pero Abraham, dice la Escritura, no se debilitó en la fe. Así cada uno de nosotros no debemos debilitarnos. Eso es lo que la palabra del Señor dice, que no debemos debilitarnos ante las circunstancias. Si Abraham lo logró a través de un llamado, de una visión que él tuvo, ¿por qué nosotros no lo vamos a obtener si nuestro Redentor murió, sí, en la cruz del Calvario, pero Él se levantó de la tumba, Él resucitó y dice que nosotros somos más que vencedores con Cristo Jesús? Alabado sea su nombre. Él no se debilitó. Cuando usted y yo nos sentimos desfallecer, sentimos que las fuerzas se nos acaban, ¿a dónde tenemos que acudir? Me imagino que Abraham le resonaba o se imaginaba la visión que tuvo cuando el Padre le hablaba. Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón va a ser grande. Y esas palabras resonaban y resonaban en la mente de Abraham. Así tienen que resonar en usted en los momentos difíciles. Así tienen que resonar en mí en los momentos difíciles, en los momentos que no hay fuerza, en los momentos que nos sentimos desfallecer. Es imposible que un Dios todopoderoso no nos pueda dar las fuerzas en esos momentos si nosotros acudimos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por su fidelidad y su misericordia. Dice que Él no se debilitó en la fe al considerarse, o sea, al mirarse su cuerpo como ser humano, que ya no iba a poder cumplir o procrear el hijo con su esposa, y dice a la esterilidad de Sara. Dice que él no se debilitó. Abraham no se debilitó. Usted y yo no podemos debilitarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Después de que el Señor llama a Abraham, en el capítulo 17, él confirma la promesa. Habían pasado como 13 años posiblemente después de que tuvo a su hijo Ismael. Habían pasado 13 años cuando él se le aparece. Mire, cuando él salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Cuando Ismael, el hijo de su sierva Agar, nació, él tenía 86 años. Cuando el Señor se le aparece y le vuelve a decirle que haga el pacto de la circuncisión, ya él, dice la Escritura, tenía 99 años. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que fue un corto tiempo? No, mi hermano. El proceso de nosotros no va a ser corto, pero tampoco va a ser eterno. Pero tampoco va a ser difícil. Se nos es difícil, ¿sabe cuándo? Cuando no acudimos al que todo lo puede. Cuando no nos doblegamos al que todo lo puede. Cuando hay nosotros de decirle, Señor, te necesito. Cuando hay cosas que están
hermano. Dios. Pero Abraham no solamente obedeció y creyó, sino que Abraham fue un hombre humilde que pudo reconocer sus errores para recibir lo que se le había prometido. Gloria al En Señor. nosotros tiene que haber carácter de verdaderos hijos de Dios, sometidos a su voluntad, no a la nuestra. Pero a veces hay mucho orgullo aquí que nos frena para poder humillarnos delante de nuestro Creador, y nos cuesta reconocer muchas áreas de nuestra vida que son faltas. Pero cuando vamos al Todopoderoso, que conoce, porque Él las dijo, y hallaste que fiel su corazón, entonces Dios haya fiel nuestro corazón, porque delante de Él nosotros estamos desnudos. No podemos escondernos de la presencia del Señor. Estamos desnudos. Es como una radiografía, no sé, una radiografía creo que se llama, la que le toman de la cabeza hasta abajo. Ahí sale todo su cuerpo, ahí sale todos sus órganos, los que están afectados y los que están sanos. Así somos cuando llegamos delante de la presencia de Dios. No podemos, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso muchas veces el proceso que pasamos se hace largo, no por Dios, sino por culpa suya y por culpa mía. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Dice, no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias que estaba viendo. El versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Y sabe usted qué significa incredulidad? Es imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que está demostrado. Muchas veces necesitamos ver para creer. Pero la fe no se puede ver. La fe se cree solamente. Pero nosotros necesitamos ver. Yo les puedo decir, aquí tengo un lápiz. Pero la hermana, creo que la hermana no mira porque ahí no tiene nada. Gloria a Dios. Entonces aquí tengo el lápiz. Y nosotros necesitamos ver para creer. Pero la fe no es así. La palabra del Señor dice, Pablo a los Corintios, que nosotros no andamos por vista, sino por fe en las promesas del Todopoderoso. Y cuando a Abraham se le da esta promesa, dice, tampoco dudó por incredulidad. Él no necesitó ver a Sara embarazada para poder creer que Dios le iba a cumplir lo que le había dicho. Él no tuvo que ver a su mujer así. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Sí, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Formar caracteres de verdaderos hijos de Dios. Que cuando venga el momento difícil no nos dobleguemos, sino que avancemos. Porque la vida cristiana es de avanzar, no es de detenernos, amado hermano. Porque cuando nos detenemos, podríamos perder la herencia eterna. Maravilloso. Está en juego una salvación eterna. Veníamos hablando con la hermana Glenda del volcán allá en que erupcionó en Hawái. Decíamos con la hermana Glenda cómo se miran las imágenes. Esa lava es como fuego, hermana Glenda, le decía yo. Y allá es eterno. El infierno dice que arde con fuego y azufre. Y eso es eterno. No es fuego, hermano, no es un fuego, no es un juego. Es realidad. Cuando nos detenemos o nos sentamos, porque me siento débil, porque me siento desmayar, porque ya no tengo fuerzas para seguir, para ir por esto, por lo otro. No, mi hermano, podemos perder esa herencia eterna, que es lo más importante para usted y para mí. Es lo más importante. Abraham no se debilitó, tampoco dudó por incredulidad,
sino que él siguió caminando. Gracias, Jesús. Creyendo. Cuando Isaac nació, él tenía 100 años. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 21, versículo 5. Dice que cuando nació su hijo Isaac, él tenía 100 años. Desde la salida o de su llamado original, que fue en Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Esteban lo dice en Hechos capítulo 7, versículo 2. Él tenía 75 años para recibir la promesa cuando su hijo Isaac nace. Él tenía 100 años. Habían pasado 25 años y usted y yo sabemos sumar y restar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios lo llamó a usted a su reino? ¿Cuánto tiempo ha pasado cuando Dios lo llamó para hacer algo en la obra de Dios? Y usted, por circunstancias que sus ojos no han visto, se ha detenido. Señor, porque no ha buscado al que todo lo puede. Porque se ha detenido y se ha sentado. Y no estoy hablando de algo físico. Se ha sentado espiritualmente. Ha decaído sus fuerzas. Porque usted y yo no buscamos al que nos puede dar la fuerza, lindo Dios, sino aleluya, que tomamos esa situación como excusa para no avanzar, para no caminar. Señor, Alabado sea el nombre del Señor. mi alma te adora. Yo no soy quien para señalar sus errores, porque si nos ponemos en balanza, creo que salgo perdiendo, tendría o tengo más que ustedes. Poderoso, Pero Dios Dios ha puesto esa palabra en mi corazón. Aleluya. Y por eso la comparto. Porque la que era ayer, ya no soy ahora. Alabado Y Dios. la que voy a ser mañana va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a que debo aprender a caminar sobre las promesas que están escritas en su palabra para nosotros, sus hijos. Si usted no las quiere tomar, es usted y Dios. Maravilloso Dios. Pero yo la voy a tomar en el nombre de Jesús. El Señor. Yo la tomaré difícil, amigo. Usted también la tome y se fortalezca en medio de sus circunstancias. Cual sea que sean sus circunstancias. Abraham no se fijó, no miró su situación. Dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza, ¿por qué? Porque físicamente o humanamente no había esperanza humana. No había como Abraham procreara un hijo con Sara. Era imposible humanamente. No había esperanza física para que ella quedara embarazada. En esperanza él creyó. Bendito sea el Rey. Él creyó en esperanza. Contra esperanza, dice el versículo 21, plenamente convencido. El 20, perdón, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Eso fue contra esperanza. En esperanza física ya no había, pero él creyó que el que lo había llamado no solo le podía dar un hijo, sino que le podía dar todos los hijos que él quisiera darle. Eso es en esperanza. Contra esperanza, porque no dudó de la promesa espiritual de que Dios le había hecho. Él creyó en esperanza contra esperanza. Lo que miraba era adverso. Lo que miraba era totalmente adverso a lo que Dios le había prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque lo que sus ojos físicos estén viendo no tengan sentido, no tengan lógica humana, usted no se vaya por lo que están viendo sus ojos. Alabado sea el Señor. Usted váyase sobre la promesa y recuérdese que Abraham ya era casi de 99 años cuando engendró a Sara. ¿Y quién le dio la vitalidad? El Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. El que todo lo puede. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una sus palmas, Gloria amado. al Rey, aleluya. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Alabado sea Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Cuando revisamos en el libro de Génesis, encontramos allá en el capítulo 12, cuando él hace el llamado, que Abraham levanta un altar para adorar a Dios. Capítulo 13 de Génesis, versículo 8, lo dice también. Y dice, plenamente convencido, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, versículo 20 de Romanos, donde estamos en la lectura original, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta es la diferencia cuando nosotros estamos caminando en la voluntad, en las promesas de Dios. No nos vamos hacia atrás, sino que adoramos y exaltamos el nombre de Dios. Amén. Y es lo que hacía Abraham cuando Dios le hablaba a través de la visión que le dio. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, sino que se fortaleció, ¿cómo? Dando gloria a Dios. 2, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere, amado hermano, que no solo escuchemos la palabra de Dios y la olvidemos, sino que desea que vivamos como Abraham, plenamente convencidos de que Él es el Todopoderoso. Amén. Que aprendamos a vivir sin temores, sin dudas. Él le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, no temas, tu galardón será sobremanera grande. Nuestro galardón es sobremanera grande allá en el reino celestial. Él quiere que nos fortalezcamos, que nos llenemos de fe, Sí, Señor, aleluya. conociendo su palabra. Bendito Que sea en nuestro ese Dios. momento difícil que pudiéramos estar pasando, os le digo, vamos a pasar. Porque lo que estamos pasando ahora no se compara con lo que vamos a pasar. Alabado sea el nombre del Bendito sea el Señor. Señor. Por eso la palabra llega y Dios siempre llega a tiempo. Gloria a Porque Dios. cuando usted y yo estemos cruzando esos momentos tan difíciles que van a llegar, mi hermano, van a Maravilloso. llegar, Señor, amén. estemos fortalecidos en fe Gloria a Dios. y podamos salir victoriosos. Alabado Qué lindo es nuestro sea Dios. el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Él creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe al considerar sus circunstancias, lo que estaba pasando. Qué bueno Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Gloria al Póngase de Señor. pie. Gracias. Alabado sea el nombre del Qué Señor. bueno y maravilloso es ¿En nuestro Dios. quién está? ¿En quién o en qué? Gracias, Jesús. Esa Muchísimas pregunta gracias. solo usted la puede contestar. Alabado sea nuestro El Señor. Pero de algo Qué que yo puedo maravilloso. estar segura es que Abraham Muchas tenía gracias. su fe en Jehová Dios. Muchas Mi gracias. fe está en el Qué Todopoderoso. lindo eres, Dios. Gloria sea el nombre del Gracias Señor. te da mi alma. Encontré Bendigo una tu versión, nombre. solo quiero leer el versículo 17 en esta versión. Dice, con razón, dicen las escrituras, te he hecho padre de naciones, y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen
a existir. Gloria a Que Dios. las cosas muertas reciban vida. Amén. Y las Aleluya. cosas que no existen a través de la fe existen Así es, a aleluya. través de la fe en Dios Todopoderoso. Poderoso. Bendito sea Amado nuestro Dios y Dios. Padre que habita en Dios. Muchas gracias te da mi alma. He cumplido, Señor, con usted al dar a su pueblo lo que usted me mandó. Alabado sea Dios. Ahora, Señor, el trabajo es suyo. Mis hermanos están en sus manos. Su pueblo está en sus manos. Su iglesia está en sus manos. Usted hará con sus hijos lo que usted desea hacer. Queremos caminar, amado Dios, Oh, qué lindo eres. creyendo en esperanza contra esperanza, como dice su palabra. No mirando lo que nuestros ojos ven, sino viendo más allá, porque nuestro galardón nos espera. Bendiga la vida de cada uno de sus hijos, de mis hermanos que se hicieron presentes. Guárdelos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bueno es. Gracias, Padre. Bueno es bendecir. Muchas gracias. Gloria al que Gracias, Señor. Aleluya. para siempre. Gloria al Gloria sea el nombre de Dios.